19 de agosto de 1944, cuartel general Wehrmacht en Prusia Oriental. El general Oberst Alfred Jodl revisaba los últimos informes de inteligencia desde el frente occidental, que se desmoronaba a una velocidad alarmante. Sus analistas habían realizado los cálculos con precisión germánica. Las líneas de suministro aliadas se extendían más de 640 kilómetros desde las playas de Normandía hasta la punta de lanza del Tercer Ejército de Patton. Las matemáticas eran implacables y las conclusiones, inevitables. Los americanos han superado su capacidad logística, declaró Jodl con convicción a su Estado Mayor. Patton se detendrá en días, quizás en horas. Ningún ejército puede sostener velocidades de avance tan extremas sin combustible. Desde su posición en el cuartel general Wolfschanze de Hitler, Jodl analizaba lo que todo general alemán comprendía por experiencia dolorosa. Una división blindada consumía 567.000 litros de combustible diariamente cuando avanzaba. Los americanos estaban ahora a 640 kilómetros de sus depósitos de suministro. El cálculo era inevitable. El tercer ejército de Patton se detendría como un reloj sin cuerda, dándole a la Wehrmacht el tiempo precioso para reagruparse en el Sena y quizás resistir hasta el invierno. Lo que Jodl no sabía era que a apenas 200 kilómetros de distancia, 5.958 camiones ya rodaban hacia el este en un convoy interminable. Sus faros brillaban en la oscuridad francesa, desafiando toda doctrina militar sobre ocultación y seguridad operacional. Transportaban 12.500 toneladas de suministros cada 24 horas en una operación que parecía violar las leyes mismas de la física y la logística. The Red Ball Express, una operación logística tan audaz que la ciencia militar alemana nunca la había concebido como posible, estaba a punto de destrozar cada suposición sobre guerra mecanizada que los alemanes habían formulado desde la invención del Blitzkrieg. En 72 horas, los tanques supuestamente inmovilizados de Patton atravesarían las posiciones alemanas en el Sena como un martillo atraviesa el cristal. En una semana, liberarían París entre el júbilo de millones de franceses que habían esperado 4 años este momento. En un mes, estarían en la frontera alemana, llevando la guerra de vuelta al territorio del Reich. Las mentes militares más brillantes de la Wehrmacht estaban a punto de recibir una lección devastadora sobre logística americana que redefiniría su comprensión de la guerra moderna. Y sería impartida por 23.000 conductores de camiones, el 75% de ellos afroamericanos, que convertirían un sistema de autopistas de un solo sentido en la línea de suministro militar más eficiente de la historia. Hombres que la sociedad americana mantenía segregados, que no podían comer en los mismos restaurantes que sus compatriotas blancos, estaban a punto de demostrar que podían ganar una guerra. La confianza del Estado Mayor alemán en el fracaso logístico americano no surgía de la arrogancia ciega, sino de décadas de experiencia militar y observaciones recientes que parecían irrefutables. Wehrmacht había sido pionera del Blitzkrieg, había revolucionado la guerra de armas combinadas, y comprendía íntimamente la tiranía implacable de las líneas de suministro. Sabían, mejor que nadie en el mundo, que los tanques sin combustible eran solo chatarra costosa. Sus propias campañas se habían estancado repetidamente cuando la logística no lograba mantener el ritmo del éxito táctico. En Rusia, el avance Wehrmacht se había hundido no por la resistencia soviética inicialmente, sino por la simple incapacidad de suministrar fuerzas a través de distancias vastas. Los camiones alemanes se descomponían en los caminos rusos convertidos en lodazales. Las carretas tiradas por caballos, que todavía representaban el 80% del transporte militar alemán, no podían igualar la velocidad de las puntas de lanza Panzer que rugían hacia Moscú y Leningrado. Las diferencias de ancho de vía ferroviaria entre los sistemas ferroviarios alemán y soviético significaban que los suministros se acumulaban a cientos de kilómetros del frente, inútiles para las tropas que morían de hambre y sin municiones en el frente. Los generales alemanes habían visto con sus propios ojos cómo el triunfo táctico se convertía en desastre estratégico cuando los camiones se quedaban sin gasolina. El general der Panzertruppen Heinrich von Luttwitz, quien comandaría el 47 Cuerpo Panzer desde septiembre de 1944, había escrito en julio una evaluación que resumía el pensamiento alemán. Los americanos enfrentan la misma imposibilidad logística que enfrentamos nosotros en Rusia. Su ventaja mecánica se convierte en desventaja. Las máquinas requieren combustible, municiones, repuestos. Han avanzado 640 kilómetros en 30 días. La historia nos enseña que viene después. Parálisis total. La inteligencia alemana rastreaba meticulosamente las tasas de consumo americanas con la precisión de contadores obsesivos. Un solo tanque Sherman quemaba 1.9 kilómetros por litro en carreteras, mucho peor a campo traviesa donde el consumo se duplicaba o triplicaba.
Una división de infantería requería 700 toneladas de suministros diariamente solo para mantenerse funcional. Una división blindada necesitaba 1000 toneladas cada día: combustible, municiones, alimentos, agua, repuestos, medicinas. Patton comandaba 12 divisiones avanzando en un frente de 96 kilómetros, moviéndose más rápido que cualquier ejército en la historia de la guerra. Las matemáticas parecían irrefutables: 12.000 toneladas diarias, transportadas 640 kilómetros desde las playas sobre carreteras dañadas por años de ocupación alemana, a través de una red de transporte que los alemanes habían destruido sistemáticamente durante su retirada para negar a los aliados precisamente esta capacidad logística. El general major Siegfried Westphal, quien se convertiría en jefe de Estado Mayor del mariscal de campo von Rundstedt en septiembre, calculó el 20 de agosto con la meticulosidad característica alemana: incluso si los americanos poseyeran camiones ilimitados, que no los tienen, y carreteras perfectas, que no las tienen, y sin fallas mecánicas, lo cual es físicamente imposible, aún así no podrían sostener el avance de Patton más de otras 48 horas. Las leyes físicas no pueden ser violadas, ni siquiera por la industria americana. Era un cálculo razonable, basado en toda la experiencia militar acumulada desde Napoleón. Los alemanes estaban seguros. Demasiado seguros. A las 2 de la tarde del 25 de agosto de 1944, en un chateau francés requisado cerca de Laval, el teniente coronel Loren Ernst del Servicio de Transporte Motorizado enfrentaba una sala llena de oficiales escépticos que lo miraban como si hubiera perdido la razón. Las matemáticas que presentaba eran crudas y alarmantes, números que desafiaban toda lógica militar. El tercer ejército de Patton consumía suministros más rápido que cualquier ejército en la historia, avanzando a velocidades que desafiaban toda planificación logística conocida. Los métodos tradicionales de suministro, transporte ferroviario programado, convoys organizados con días de anticipación, distribución cuidadosa desde depósitos fortificados, habían colapsado bajo la tensión de la velocidad de Patton. «Caballeros», anunció Ernst con voz firme que cortó el murmullo de conversaciones escépticas, «vamos a crear una autopista de un solo sentido desde Cherburgo y las playas hasta las líneas del frente. Cada vehículo operará 20 horas de cada 24, sin detenerse excepto para gasolina y emergencias mecánicas. Moveremos 12.500 toneladas diarias como mínimo absoluto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los oficiales se miraban entre sí con incredulidad. El nombre surgió de la terminología ferroviaria que todo logístico conocía. Un Red Bull Freight era un envío expreso ferroviario que tenía prioridad absoluta sobre todo lo demás: pasajeros, correo, incluso otros cargamentos militares. The Red Bull Express operaría bajo el mismo principio sagrado: prioridad absoluta, sin demoras, sin excepciones, sin excusas. Las especificaciones técnicas que Ernst detalló desafiaban la doctrina militar alemana en cada aspecto imaginable. 2 autopistas paralelas de un solo sentido, una exclusivamente para camiones cargados avanzando hacia el frente, otra exclusivamente para vacíos regresando a los depósitos. Operaciones continuas de 24 horas con faros encendidos toda la noche, abandonando completamente la disciplina de oscurecimiento que había sido sagrada desde la Primera Guerra Mundial. Política estricta de no detenerse excepto por combustible y falla mecánica grave. Intervalos de convoy de apenas 5 minutos, manteniendo velocidad promedio agresiva de 56 km por hora en carreteras francesas dañadas. Unidades de mantenimiento móviles cada 80 kilómetros, listas para reparar o remover vehículos averiados. Puestos de control de policía militar con autoridad para remover físicamente cualquier vehículo operando por debajo de 40 km por hora, sin importar el rango del conductor o la importancia de su carga. El coronel Charles Ostrasche, comandando la sección avanzada de la zona de comunicaciones, revisó los números proyectados con incredulidad creciente. Necesitamos 140 compañías de camiones, 5.958 vehículos mínimo, operando al 90% de disponibilidad constante. Eso es imposible según cualquier manual de logística jamás escrito en cualquier idioma. Un oficial interrumpió: «Coronel, con respeto, esto viola cada principio de operaciones de transporte militar. Las tasas de falla mecánica solas». «Asumiremos 30% de fallas diarias», cortó Ernst. «Y seguiremos adelante». Sin embargo, en apenas 36 horas, lo que los manuales declaraban imposible estaba operacional y rodando hacia el este. El 26 de agosto de 1944, conductores de la 3916 Compañía de Camiones de Intendencia subieron a sus camiones GMC CCKW de 2.5 toneladas, apodados cariñosamente Deus and a Half.
cargados hasta el tope con proyectiles de artillería de 105 milímetros destinados a los cañones hambrientos de Patton en Melun, 480 kilómetros al este. Los motores rugieron. Las ruedas comenzaron a rodar. La Red Ball Express había nacido. La composición demográfica de la Red Ball Express habría aturdido a los teóricos raciales alemanes que habían construido toda una ideología sobre la supuesta inferioridad de ciertas razas. De los 23.000 conductores que eventualmente operarían la ruta durante los siguientes 82 días, aproximadamente el 75% eran soldados afroamericanos sirviendo en un ejército todavía segregado por ley y costumbre. Estos hombres, que no podían comer en restaurantes para blancos ni usar instalaciones para blancos en gran parte de América, que enfrentaban discriminación diaria en su propio país, estaban manteniendo en movimiento al ejército del general blanco más célebre y temperamental de la guerra. La ironía era profunda, y ellos la comprendían perfectamente. Los conductores desarrollaron su propia cultura única en cuestión de horas, nacida del peligro compartido y el propósito común. Pintaron consignas desafiantes en sus camiones con cualquier pintura que pudieran conseguir. Banco de sangre de Patton, Hitler, aquí vamos, Expreso Detroit-Berlín, entrega especial para Adolf. Eran mensajes de hombres que sabían que estaban haciendo historia, aunque la historia quizás no los recordara. Crearon sus propias reglas de tráfico que ningún manual militar había previsto ni aprobaría. Los vehículos más lentos se apartaban inmediatamente al escuchar bocinas detrás, sin discusión ni resentimiento. Las fallas mecánicas se empujaban a las cunetas sin ceremonias ni intentos de reparación inmediata. El convoy no podía detenerse. Para el 28 de agosto, apenas 2 días después del inicio de operaciones, las unidades de reconocimiento alemanas comenzaron a reportar algo completamente sin precedentes en su experiencia militar. Unidades de la 116ª División Panzer, observando desde posiciones cuidadosamente ocultas con vista a la ruta principal de la Red Ball, transmitieron con urgencia creciente, columna de vehículos continua, faros visibles por 20 kilómetros en todas las direcciones. Sin espaciamiento táctico, sin disciplina de oscurecimiento de ningún tipo. Estimamos 1000 vehículos por hora pasando nuestras posiciones. Los americanos han abandonado toda precaución militar que comprendamos. Esto violaba absolutamente todo lo que la doctrina militar alemana enseñaba desde la academia hasta el campo de batalla. Los faros durante la noche invitaban ataques aéreos que podrían destruir convoys enteros. Las columnas continuas sin espaciamiento presentaban blancos perfectos para la artillería alemana. Un solo proyectil bien colocado podría incendiar una docena de camiones. La ausencia de espaciamiento entre vehículos significaba que un solo camión deshabilitado podría detener un convoy completo durante horas. Sin embargo, los americanos parecían no tener preocupación alguna por estos peligros que a los alemanes les parecían obvios y fatales. El general Leutnant Edgar Feuchtinger, comandando la maltratada 21ª División Panzer, observó personalmente la Red Ball Express desde posiciones ocultas el 30 de agosto. Su informe al cuartel general del Grupo de Ejércitos B reflejaba una alarma creciente que bordeaba la incredulidad. El enemigo opera un sistema de suministro completamente más allá de nuestra comprensión militar. Los vehículos pasan a intervalos de 30 segundos, día y noche, sin pausa observable. No se ocultan, no se dispersan ante amenazas, no siguen ninguna regla o procedimiento que entendamos. No es ciencia militar como la conocemos. Es producción en masa industrial aplicada directamente a la guerra. Lo que los alemanes no podían comprender era que la logística americana operaba bajo principios filosóficamente diferentes que contradecían siglos de pensamiento militar europeo. Donde la doctrina alemana enfatizaba el ocultamiento y la preservación de fuerzas, los americanos confiaban en el volumen abrumador que hacía el ocultamiento irrelevante. Donde los alemanes conservaban vehículos como activos preciosos e irreemplazables, los americanos asumían fríamente un 20% de fallas mecánicas diarias y planificaban en consecuencia simplemente agregando más camiones. Donde los alemanes seguían procedimientos militares estrictos desarrollados durante décadas, los americanos improvisaban continuamente soluciones a problemas que surgían cada hora. Los números alcanzados por la Red Ball Express desafiaban cada cálculo alemán de lo que era logísticamente posible bajo las leyes conocidas de la física y el transporte. Primera semana completa de operaciones, del 25 al 31 de agosto de 1944, 89.939 toneladas de suministros entregados con éxito al frente. Promedio diario sostenido, 12.848 toneladas. Distancia de ida y vuelta promedio, 1.104 kilómetros. Rotaciones de vehículos, 5.958 camiones realizando 1.5 viajes completos diariamente. Combustible consumido por la operación misma solo para mover los camiones,
1.135.000 litros diariamente. Los especialistas en logística alemanes capturaron estos números detallados de documentos americanos recuperados y los descartaron inmediatamente como propaganda obvia e imposible. Ningún sistema de transporte podía lograr tales cifras. Era físicamente imposible. Los cálculos debían estar inflados por un factor de 3 o 4 para impresionar a los superiores americanos. Pero los números eran completamente reales, verificables, y estaban acelerándose cada día. Para el 5 de septiembre, apenas 10 días después del inicio, la Red Bull Express había establecido un ritmo operacional que parecía completamente imposible para los oficiales de logística alemanes, quienes todavía dependían de carretas tiradas por caballos para el 80% de su transporte y consideraban esto completamente normal. Los convoys partían con precisión militar cada 5 minutos exactos desde el terminal occidental. Cada convoy promediaba 67 vehículos moviéndose en formación cerrada. Carga por vehículo: 5 toneladas como estándar oficial, 7 toneladas en sobrecarga frecuente que violaba las especificaciones del fabricante pero se había convertido en práctica estándar. Tiempo para cubrir 560 kilómetros de ida, 14 horas promedio incluyendo paradas mínimas para combustible. Tiempo de cambio en cada extremo para descargar y recargar, apenas 2 horas. Vehículos en movimiento constante en las carreteras en cualquier momento dado, 5.000 camiones simultáneamente. La Red Bull Express generaba innovaciones prácticas cada hora mientras conductores agotados y mecánicos ingeniosos resolvían problemas que la ciencia militar alemana consideraba completamente insuperables sin semanas de planificación cuidadosa. Cuando los camiones se descomponían, y aproximadamente 1.800 lo hacían diariamente, las unidades móviles de mantenimiento realizaban reparaciones milagrosas al borde del camino bajo cualquier condición climática. Los mecánicos desarrollaron un sistema de triaje brutal pero efectivo, 15 minutos exactos para diagnosticar y reparar, o el vehículo se empujaba inmediatamente fuera del camino sin apelación. El convoy no podía detenerse. Nunca. Las piezas se canibalizaban sin remordimiento de vehículos considerados irreparables, creando híbridos mecánicos que ningún manual de mantenimiento reconocería. Los motores completos se intercambiaban en apenas 45 minutos usando grúas móviles improvisadas y técnicas que habrían horrorizado a los ingenieros de General Motors. Cuando la ruta designada de la Red Bull se congestionaba inevitable pero temporalmente, los conductores no esperaban órdenes, simplemente creaban rutas alternas sobre campos franceses. Requisaban autobuses civiles franceses para mover personal administrativo y liberar más camiones exclusivamente para carga de combate. Tomaban vehículos alemanes abandonados, los pintaban rápidamente de verde oliva americano y los ponían en servicio inmediato sin ningún papeleo. Construían desvíos funcionales alrededor de puentes destruidos usando escombros de edificios bombardeados como terraplén improvisado, completando en horas lo que los ingenieros militares tradicionales habrían declarado imposible sin semanas de trabajo. Los alemanes, observando este caos aparente que de alguna manera producía orden funcional y resultados medibles, simplemente no podían comprenderlo. La doctrina logística alemana, perfeccionada durante décadas, enfatizaba planificación meticulosa, programas estrictos de mantenimiento preventivo y procedimientos apropiados seguidos al pie de la letra. Los americanos violaban cada principio fundamental constantemente, sin embargo su sistema se aceleraba dramáticamente en lugar de colapsar como toda teoría predecía. La revelación más absolutamente impactante para los observadores alemanes fue la gestión de combustible americana que parecía desafiar las leyes de la termodinámica. La Red Bull Express consumía 1.135.000 litros de gasolina diariamente solo para sus propias operaciones de transporte, más combustible de lo que muchos ejércitos alemanes completos recibían para absolutamente todos los propósitos militares combinados. Sin embargo, el combustible nunca, jamás escaseaba en ningún punto de la ruta. Los americanos habían creado una maravilla tecnológica paralela que la inteligencia alemana apenas estaba comenzando a comprender: Operación Pluto, siglas en inglés para tuberías bajo el océano. Para septiembre de 1944, el combustible fluía constantemente a través de tuberías submarinas tendidas a través del Canal de la Mancha que la inteligencia alemana ni siquiera había detectado hasta que estaban completamente operacionales. Los depósitos de combustible avanzados se establecían cada 40 kilómetros exactos a lo largo de toda la ruta de la Red Bull. Los camiones cisterna operaban su propio sistema de convoy paralelo completamente separado, asegurando meticulosamente que ningún vehículo de transporte esperara más de 10 minutos para reabastecerse completamente y continuar su misión. El general mayor Walter Barlimont observó desde fotografías de reconocimiento aéreo que mostraban la escala imposible de las operaciones americanas,
Los americanos tienen depósitos de combustible individuales más grandes que nuestras reservas estratégicas nacionales completas. Queman más gasolina simplemente moviendo gasolina de la que asignamos a divisiones Panzer enteras para operaciones de combate. Esto no es guerra como la entendemos o hemos estudiado. Es desbordamiento industrial puro aplicado a objetivos militares. La Red Ball Express no solo suministraba el avance legendario de Patton, lo multiplicaba exponencialmente de maneras que los planificadores alemanes consideraban física y logísticamente imposibles. La doctrina militar alemana, basada en un siglo de experiencia en combate, calculaba cuidadosamente que una división blindada bien equipada podía sostener un avance de 32 a 48 kilómetros diarios bajo condiciones absolutamente óptimas, buen clima, carreteras intactas, resistencia enemiga mínima. Las divisiones de Patton, suministradas abundantemente por la Red Ball Express, promediaban rutinariamente 64 a 96 kilómetros diarios durante semanas consecutivas sin pausa. No era un pico temporal de velocidad. Era el ritmo operacional estándar sostenido día tras día. El 1 de septiembre de 1944, la Cuarta División Blindada avanzó 56 kilómetros en operaciones matutinas intensas, se detuvo para reabastecimiento obligatorio al mediodía esperando demoras de horas según los procedimientos estándar. Los camiones de la Red Ball ya estaban esperando con motores en marcha, cargados con combustible fresco y municiones. La división se reabasteció completamente en 90 minutos y avanzó otros impresionantes 51 kilómetros durante la tarde antes del anochecer. Este avance total de 107 kilómetros en un solo día calendario destrozó completamente la planificación defensiva alemana, que se basaba en suposiciones razonables de máximos avances diarios de 48 kilómetros que permitirían reposicionar fuerzas defensivas durante la noche. El general Oberst Heinz Guderian, el legendario padre de la guerra blindada alemana, revisando estos informes increíbles en su cuartel general en Prusia Oriental, inicialmente se negó rotundamente a creerlos. Ninguna fuerza blindada puede avanzar 96 kilómetros diarios durante una semana entera. Las fallas mecánicas por sí solas lo impiden absolutamente. Esto es propaganda burda americana o identificación errónea sistemática de las distancias. Pero el tráfico de radio americano interceptado y decodificado lo confirmaba inequívocamente. Más perturbador aún para los comandantes alemanes experimentados, los americanos transmitían sus posiciones exactas abiertamente sin ningún código descifrado, supremamente confiados en su capacidad de moverse más rápido de lo que los alemanes podían reaccionar o contraatacar efectivamente. Para el 5 de septiembre de 1944, la inteligencia alemana había compilado informes exhaustivos y detallados sobre la Red Ball Express basados en observación directa, documentos capturados e interrogatorios de prisioneros. Las implicaciones eran absolutamente catastróficas para toda la planificación estratégica de la Wehrmacht. Cada suposición fundamental sobre capacidad militar americana requería revisión completa e inmediata. El informe de inteligencia contenía observaciones que desafiaban frontalmente la ciencia militar alemana. Los americanos desperdiciaban vehículos pródigamente sin ningún remordimiento, abandonando camiones dañados en cunetas en lugar de invertir tiempo en repararlos. Los conductores operaban con estimulantes farmacéuticos durante días consecutivos, violando cada principio conocido de gestión de personal y efectividad de combate. Sin ninguna disciplina de camuflaje observable, haciendo todo el sistema absurdamente vulnerable a ataques aéreos alemanes que simplemente nunca llegaban porque la Luftwaffe había sido destruida. Tasas de falla mecánica del 30% diarias que serían catastróficas para cualquier ejército, simplemente abrumadas por redundancia masiva y reemplazo continuo. Consumo de combustible que quebraría literalmente cualquier presupuesto militar europeo en semanas. La respuesta del mariscal de campo Walter Model, uno de los defensores más capaces de Alemania, reveló desesperación creciente y comprensión terrible. Si estos informes son precisos y no exagerados, no enfrentamos simplemente un ejército superior sino una civilización industrialmente superior. No hacen esfuerzo por ocultarse porque genuinamente no nos temen. Desperdician recursos casualmente porque tienen recursos efectivamente infinitos. No podemos derrotar esto con tácticas militares brillantes o valentía individual. Los conductores de la Red Ball Express pagaban un precio físico brutal que los observadores alemanes distantes no podían ver ni comprender. Operaban rutinariamente durante 72 horas seguidas sin dormir, alucinando por agotamiento extremo combinado con bencedrina distribuida oficialmente. Los accidentes inevitables mataron a 300 conductores durante el periodo operacional completo de la Red Ball. Los camiones colisionaban violentamente en niebla espesa, volcaban en curvas de carreteras dañadas por bombardeos, ardían cuando motores sobrecalentados crónicamente se incendiaban. Sin embargo,
La moral permanecía extraordinariamente alta contra todas las expectativas. Estos hombres, mayormente afroamericanos, sistemáticamente negados derechos iguales en su propio país, comprendían profundamente que estaban haciendo historia real. Estaban demostrando que las teorías raciales de Hitler eran completamente falsas con cada kilómetro conducido bajo condiciones imposibles, cada tonelada entregada puntualmente al frente. Los oficiales alemanes capturados proporcionaron testimonio elocuente y devastadoramente honesto del impacto psicológico de la Red Bull Express. El Oberst Hans von Lack, veterano condecorado de las campañas de África y Francia, hecho prisionero en septiembre de 1944, dijo a sus interrogadores americanos con franqueza sorprendente: «Supimos que habíamos perdido la guerra cuando finalmente comprendimos su sistema de suministro. Violan cada regla que nos enseñaron. Desperdician combustible como si fuera agua, abandonan vehículos perfectamente reparables, agotan conductores más allá de límites humanos, sin embargo tienen éxito consistentemente a través del volumen puro y abrumador. Han industrializado la guerra completamente más allá de nuestra comprensión o capacidad de respuesta». El impacto psicológico en las fuerzas alemanas comunes fue devastador y mensurable en informes de moral. Los soldados ordinarios de la Wehrmacht podían escuchar los camiones americanos toda la noche, cada noche, sin pausa. Motores interminables, suministros interminables, poder interminable. Tenían 3 cartuchos preciosos por rifle mientras los americanos traían literalmente millones de rondas en convoys que nunca terminaban. El sonido mismo de los motores distantes se convirtió en guerra psicológica efectiva sin ninguna intención deliberada. Los vehículos mismos asombraban profundamente a los ingenieros alemanes que los examinaban tras capturarlos o encontrarlos abandonados. El camión GMC CCKW de 2.5 toneladas, la columna vertebral inquebrantable de la Red Bull Express, representaba la perfección absoluta de la producción en masa industrial aplicada a propósitos militares. General Motors había producido más de 500.000 de estos vehículos para el final de la guerra, más camiones de un solo modelo que todo el militar alemán poseía de absolutamente todos los tipos combinados desde motocicletas hasta camiones pesados. Los camiones presentaban innovaciones técnicas que los alemanes simplemente no habían implementado o considerado económicamente viables. Tracción en todas las ruedas como característica estándar de fábrica, no como excepción costosa para vehículos especiales. Sistemas automáticos de inflado de neumáticos que permitían a los conductores ajustar la presión sin salir de la cabina. Impermeabilización integral que permitía vadear arroyos de 76 centímetros de profundidad sin preparación especial. Motores robustos que funcionaban confiablemente con combustible de baja calidad sin modificación. Calefactores que realmente funcionaban efectivamente en invierno europeo. Más impactante filosóficamente era la filosofía de mantenimiento americana que contradecía todo entrenamiento alemán. Donde los alemanes reconstruían meticulosamente motores dañados durante días, los americanos simplemente los reemplazaban con nuevos en 45 minutos. Donde los alemanes racionaban piezas como oro, los americanos descartaban vehículos enteros por problemas menores. Donde los alemanes tenían mecánicos maestros altamente entrenados, los americanos tenían miles de mecánicos competentes que podían realizar el 80% de las reparaciones necesarias sin supervisión de expertos. A medida que el frente se movía inexorablemente hacia el este, la Red Bull Express se adaptaba con una velocidad que aturdía a los oficiales de planificación alemanes, acostumbrados a semanas o meses de preparación meticulosa para cambios logísticos mayores. Cuando la ruta original a Chartres se volvió insuficiente para el volumen creciente, los americanos crearon extensiones completas de la Red Bull Express literalmente de la noche a la mañana. Witte Bull Express, Rouen a París, operacional en 36 horas. Green Diamond, Cherburgo a puntos de transferencia ferroviaria, funcionando en 2 días. Red Lion, Bayeux a Bruselas, rodando en 48 horas. ABC, Amberes Bruselas Charleroi, completo en 72 horas. Cada nueva ruta estaba completamente operacional, con señalización, puestos de control y depósitos de combustible, dentro de 48 horas de su concepción inicial en una reunión de planificación. Los oficiales del Estado Mayor alemán requerían rutinariamente semanas para planificar operaciones logísticas similares de mucho menor escala. Los americanos simplemente pintaban nuevas marcas direccionales, asignaban compañías de camiones y comenzaban a rodar inmediatamente sin ningún periodo de ajuste. La predominancia abrumadora de conductores afroamericanos en la Red Bull Express creaba disonancia cognitiva profunda para los teóricos raciales alemanes cuya ideología entera dependía de jerarquías raciales rígidas. La ideología nazi declaraba oficialmente que ciertos grupos raciales eran biológicamente inferiores, incapaces de tareas técnicas complejas,
carentes de iniciativa e inteligencia. Sin embargo, estos mismos hombres supuestamente inferiores estaban realizando milagros logísticos genuinos que las fuerzas alemanas supuestamente superiores no podían remotamente igualar. Los soldados afroamericanos comprendían perfectamente la ironía devastadora. Sabían exactamente lo que los nazis pensaban de ellos según la ideología racial oficial, lo cual los hacía conducir aún más duro. Más rápido, más lejos. Cada kilómetro que conducían bajo condiciones imposibles demostraba empíricamente que Hitler y toda su teoría racial estaban completamente equivocados. Luchaban contra el racismo institucional con llaves de camiones y volantes, derrotando la ideología nazi a través de desempeño superior medible y repetible. Algunos prisioneros de guerra alemanes, forzados a trabajar como mano de obra cargando camiones de la Red Bull bajo supervisión americana, encontraron su visión del mundo completamente destrozada por trabajar diariamente junto a sargentos afroamericanos que calculaban distribuciones de peso más rápido que ingenieros alemanes universitarios, que hablaban mejor inglés que los instructores de inglés alemanes, que trataban a los prisioneros justamente a pesar de todo lo que la propaganda nazi les había dicho sobre el comportamiento racial esperado. La Red Bull Express requería infraestructura masiva que los alemanes consideraban completamente imposible de crear bajo condiciones activas de combate sin meses de preparación. Los ingenieros americanos construyeron o reforzaron estructuralmente 40 puentes principales, crearon 15 depósitos de combustible masivos, establecieron 26 estaciones de mantenimiento completamente equipadas, y construyeron efectivamente 8 ciudades temporales completas para alojar a miles de conductores rotando constantemente. Todo mientras la operación estaba funcionando a plena capacidad, sin ninguna interrupción del servicio. El puente sobre el río Mayenne había sido destruido meticulosamente por ingenieros alemanes específicamente para detener la logística americana, calculando que el reemplazo requeriría 6 semanas mínimo según manuales de ingeniería estándar. Los ingenieros americanos construyeron un puente temporal completamente funcional en apenas 14 horas frenéticas. Mientras los convoys de la Red Bull simplemente se desviaban apenas 13 kilómetros por caminos de desvío improvisados que bulldozers habían creado simultáneamente. Un logro de la Red Bull Express particularmente aturdió a los oficiales de artillería alemanes acostumbrados a racionar cada proyectil, tasas de suministro de municiones que excedían sus cálculos teóricos más altos de lo físicamente posible de transportar. Las unidades de artillería americana disparaban sin ninguna restricción, un lujo extraordinario que ninguna unidad alemana había disfrutado desde 1942 cuando los recursos comenzaron a escasear crónicamente. Durante la reducción de las fortificaciones de Metz en septiembre de 1944, el 19º Cuerpo de Artillería disparó 100.000 proyectiles en apenas 24 horas de bombardeo continuo. La Red Bull Express entregó cada proyectil puntualmente más un 20% de surplus de seguridad. La artillería alemana defendiendo Metz estaba estrictamente racionada a apenas 50 proyectiles por cañón por día completo. La disparidad era absolutamente abrumadora y psicológicamente devastadora. Los cañones americanos disparaban continuamente durante horas sin pausa mientras los oficiales de artillería alemanes calculaban desesperadamente que tales bombardeos masivos requerían 50 camiones cargados de municiones por hora llegando al frente. La Red Bull lo proporcionaba sin ninguna pausa, sin ningún esfuerzo aparente, como si fuera infinito. La Red Bull Express consumía vehículos a tasas que habrían paralizado literalmente cualquier otro militar en el mundo. Para finales de septiembre, la atrición mecánica había alcanzado proporciones verdaderamente asombrosas. Vida promedio de vehículo, 10.000 kilómetros contra los 30.000 normales en operaciones estándar. Tasa diaria de vehículos inoperables, 30% de todos los vehículos asignados. Motores reemplazados, 500 semanalmente solo en la Red Bull. Ruedas consumidas, 10.000 semanalmente por desgaste extremo. Total de vehículos destruidos o abandonados permanentemente, más de 5.000 durante la operación completa. Sin embargo, la operación nunca disminuyó velocidad ni un solo día. La producción americana había anticipado precisamente tales pérdidas catastróficas y planificado en consecuencia. Barcos Liberty arribaban semanalmente a puertos franceses liberados, transportando literalmente cientos de camiones nuevos de fábrica. Conductores de reemplazo eran entrenados en apenas 2 días intensivos y lanzados inmediatamente a convoys activos. Los cálculos alemanes mostraban que los americanos estaban destruyendo más camiones semanalmente que toda la Wehrmacht poseía operacionalmente en todo el frente francés. Sin embargo, su capacidad de transporte aumentaba constantemente en lugar de disminuir. Habían logrado algo que los alemanes consideraban teóricamente imposible, logística más rápida que el consumo. Los civiles franceses a lo largo de toda la ruta de la Red Bull
presenciaban abundancia americana que contradecía años de escasez de ocupación alemana. El impacto psicológico en las poblaciones ocupadas fue inmediato, profundo y mensurable. Los conductores de la Red Ball Express, particularmente los afroamericanos, frecuentemente compartían sus raciones generosas con civiles franceses a pesar de regulaciones estrictas contra fraternización. En cada parada breve, niños franceses se reunían inevitablemente y los conductores les daban chocolate, cigarrillos para los padres, jabón precioso. El contraste brutal con la ocupación alemana era innegablemente claro. Los americanos regalaban casualmente lo que los alemanes habían racionado estrictamente durante 4 años de ocupación. La inteligencia alemana reportaba el impacto propagandístico. Los civiles franceses ahora creen la victoria americana completamente inevitable. Citan los convoys de camiones interminables como prueba física. La actividad de resistencia ha aumentado 400% a lo largo de las rutas de la Red Ball. La población que había aceptado pasivamente nuestra ocupación ahora se opone activamente. A principios de septiembre de 1944, la Red Ball Express enfrentó su mayor desafío operacional hasta ese momento. El tercer ejército de Patton había avanzado tan extraordinariamente lejos que incluso la Red Ball luchaba por mantener las tasas de suministro establecidas. El viaje redondo ahora excedía 1.100 kilómetros agotadores. Los conductores estaban colapsando literalmente, los vehículos se estaban desintegrando bajo el uso extremo. La inteligencia alemana detectó inmediatamente esta tensión del sistema. El general der Panzertruppen Hasso von Manteuffel reportó con esperanza renovada el 8 de septiembre. Las líneas de suministro americanas muestran signos finales de colapso inminente. Los intervalos de convoy han aumentado dramáticamente de 5 a 15 minutos. La velocidad de vehículos ha disminuido notablemente. Esta es nuestra oportunidad táctica para contraatacar. Pero la adaptabilidad americana sorprendió nuevamente a los alemanes que esperaban rigidez burocrática. Dentro de apenas 72 horas críticas, la Red Ball Express se reorganizó completamente. Crearon puntos de transferencia intermedios que cortaban las rutas individuales a 560 kilómetros manejables, implementaron sistemas estrictos de rotación de conductores, establecieron bases avanzadas de mantenimiento completamente equipadas. Duplicaron efectivamente el número de vehículos asignados a través de redistribución masiva. Para el 12 de septiembre, la entrega de tonelaje había realmente aumentado por encima de los niveles previos a la crisis. La crisis que debería haber detenido a Patton completamente solo había hecho el sistema más fuerte y resiliente. Suplementando la Red Ball Express terrestre, los americanos implementaron otra solución logística que los alemanes consideraban absolutamente imposible a gran escala. Suministro aéreo masivo y sostenido. Los aviones de transporte C-47 comenzaron a entregar suministros críticos directamente a unidades avanzadas, cada aeronave transportando 3 toneladas por vuelo. El 16 de septiembre de 1944, observadores de la Wehrmacht contaron con incredulidad 900 vuelos de transporte individuales en un solo día, entregando 2.700 toneladas por aire. La Luftwaffe en su momento de máxima capacidad había logrado apenas 300 toneladas diarias a Stalingrado y considerado ese esfuerzo un máximo absoluto insostenible. Los americanos usaban aviones de transporte como camiones aéreos rutinariamente, sin preocupación por escolta de cazas, sin limitaciones de combustible. Asumían pérdidas por fuego antiaéreo y simplemente las abrumaban con números superiores. La Wehrmacht no podía competir con esta aritmética industrial brutal. La Red Ball Express operaba bajo principios de comando que violaban completamente la jerarquía militar alemana tradicional. Oficiales junior tomaban decisiones operacionales reservadas para generales en la Wehrmacht. Sargentos comandaban operaciones más grandes y complejas que las que coroneles alemanes gestionaban. La descentralización radical desconcertaba a observadores alemanes acostumbrados a cadenas de comando estrictas. La logística americana operaba sin ningún control central aparente. Cada teniente actuaba con autoridad de general, cada sargento con iniciativa de coronel. El caos debería haber resultado inevitablemente. En cambio, lograban eficiencia que la Wehrmacht no podía igualar con jerarquía rígida y planificación meticulosa. Para octubre de 1944, las cabezas de riel ferroviario avanzando comenzaron finalmente a reducir los requisitos absolutos de la Red Ball Express. La operación que se había supuesto duraría apenas 10 días como medida de emergencia había continuado durante 82 días completos, entregando 412.000 toneladas de suministros a través de 196 millones de toneladas kilómetro. Los comandantes alemanes, ahora luchando desesperadamente en sus propias fronteras nacionales, reflexionaban sombríamente sobre lo que habían presenciado.
El mariscal de campo Model escribió en su informe final antes de su muerte: no fuimos derrotados principalmente por tanques americanos o aviones superiores. Fuimos derrotados fundamentalmente por camiones americanos y la voluntad de usarlos sin límite. La transición gradual al transporte ferroviario fue en sí misma otra maravilla que aturdió a los planificadores alemanes. Los ingenieros ferroviarios americanos habían reconstruido completamente 1.600 kilómetros de líneas ferroviarias francesas destruidas, mientras la Red Bull continuaba funcionando simultáneamente. Colocaban vía nueva más rápido de lo que los alemanes la habían destruido durante la retirada, frecuentemente usando equipo ferroviario alemán capturado. Las estadísticas finales absolutas de la Red Bull Express desafiaban cada cálculo alemán de posibilidad logística bajo condiciones de combate: 82 días de operación continua sin interrupción. 412.193 toneladas de suministros entregados exitosamente. 196 millones de toneladas kilómetro totales. 5.958 vehículos promedio operacional, pico de 7.000. 23.000 conductores totales empleados durante la operación. 2.650.000 litros de combustible consumidos diariamente. 40.000 toneladas de municiones entregadas exclusivamente a Patton. 15 millones de raciones individuales transportadas. 135.000 toneladas de suministros médicos críticos. Revisando meticulosamente estas cifras en cautiverio después de la rendición, los oficiales alemanes admitieron finalmente que habían calculado completamente mal la capacidad logística americana basándose en precedentes europeos tradicionales. Habían multiplicado su propio mejor desempeño histórico por 3 generosamente y asumido que eso representaba el máximo americano absoluto. Estaban equivocados por un factor conservador de 10. Más allá del simple tonelaje transportado y distancias cubiertas, la Red Bull Express logró algo mucho más profundo y duradero. Destruyó permanentemente la fe alemana en su propia superioridad militar que había sido incuestionable desde las victorias de 1939 a 1941. Los oficiales de la Wehrmacht, que habían descartado despectivamente a los americanos como soldados blandos y mecánicamente dependientes, observaron a esos mismos americanos lograr milagros logísticos genuinos a través de determinación inquebrantable y abundancia industrial abrumadora. Los prisioneros de guerra alemanes se paraban en silencio prolongado junto a las cercas de los campos de prisioneros, contando obsesivamente los camiones de la Red Bull que pasaban interminablemente. Algunos veteranos endurecidos lloraban abiertamente. Comprendían completamente lo que significaba, no simplemente que los americanos podían suministrar adecuadamente sus ejércitos, sino que podían desperdiciar más recursos casualmente de los que los alemanes podían producir con esfuerzo máximo total. Estaban presenciando su visión completa del mundo colapsar irreversiblemente, un camión a la vez. La Red Bull Express forzó una reconsideración racial inesperada y profunda dentro del propio ejército americano todavía oficialmente segregado. El éxito abrumador de la operación dependía incuestionablemente de soldados afroamericanos que permanecían segregados por política oficial, negados trato igual sistemáticamente, y completamente excluidos de roles de combate de infantería considerados prestigiosos. El general Eisenhower, visitando personalmente operaciones de la Red Bull en septiembre de 1944, presenció la contradicción moral de primera mano y no pudo ignorarla. Su ayudante personal, el capitán Harry Butcher, registró en su diario: el general se quedó observando en silencio a conductores de color que habían estado conduciendo sin parar durante 20 horas seguidas. Dijo con emoción visible: estos hombres están ganando la guerra tan seguramente como cualquier soldado de infantería en las trincheras. Necesitamos reconsiderar fundamentalmente muchas cosas sobre cómo organizamos este ejército. El éxito innegable creó presión política y moral creciente para la integración militar que contribuyó directamente a la desegregación oficial de las Fuerzas Armadas apenas 3 años después, en 1947. Los soldados afroamericanos habían demostrado definitivamente en Francia lo que siempre habían sabido: dadas las herramientas apropiadas y la oportunidad justa, igualarían o superarían a cualquiera. La Red Bull era su campo de batalla, y lo habían ganado decisivamente. Los ingenieros militares alemanes estudiaron intensivamente las operaciones de la Red Bull Express después de la guerra, buscando comprender cómo habían sido derrotados. Las lecciones revolucionaron permanentemente el pensamiento logístico militar mundial. El volumen abrumador supera la eficiencia perfecta. La redundancia mecánica masiva elimina la vulnerabilidad. La ejecución descentralizada permite velocidad imposible. La estandarización multiplica capacidades exponencialmente. La resistencia humana tiene límites teóricos, pero son mucho más altos de lo que los manuales asumían. El general Franz Halder, ex jefe del Estado Mayor alemán, escribió reflexivamente en 1950:
la Red Ball Express demostró concluyentemente que la logística determina la estrategia posible, no viceversa como habíamos asumido. Los americanos comprendieron esta verdad intuitivamente. Nosotros la aprendimos dolorosamente demasiado tarde para cambiar el resultado. Entre los 23.000 conductores de la Red Ball, surgieron historias individuales de heroísmo extraordinario que los alemanes encontraban incomprensibles dentro de su marco militar rígido. Estas eran cuentas verificadas de registros militares oficiales, no propaganda exagerada. Desesperadamente, las fuerzas alemanas intentaron crear su propia versión de la Red Ball Express a finales de 1944 durante la Operación Grave en la Batalla de las Ardenas. Los planes incluían usar camiones americanos capturados para crear líneas de suministro alemanas similares. El esfuerzo falló inmediata y completamente. Los conductores alemanes no podían mantener las velocidades americanas sostenidas. Los mecánicos alemanes no podían reparar el equipo americano lo suficientemente rápido. Los suministros de combustible alemanes no podían sostener las tasas de consumo. Más fundamentalmente, los alemanes no podían replicar la actitud americana de recursos ilimitados que hacía posible el desperdicio productivo. El invierno brutal de 1944 a 1945 proporcionó la prueba definitiva de la Red Ball Express. Lluvia helada, nieve profunda y hielo deberían haber detenido completamente el transporte con ruedas. La doctrina alemana establecía claramente que la logística con ruedas se volvía completamente imposible bajo temperaturas de menos 10 grados centígrados. Sin embargo, la Red Ball Express continuó funcionando. Los conductores envolvían cadenas en todos los neumáticos, vertían alcohol en radiadores para prevenir congelamiento, y simplemente seguían rodando sin quejarse. Las velocidades cayeron dramáticamente de 56 a apenas 24 km por hora, pero la entrega de tonelaje continuó sin interrupción. Los observadores alemanes reportaban con asombro convoys cubiertos de hielo moviéndose a través de ventiscas que habían detenido divisiones Panzer completas. Los americanos habían creado un sistema logístico que funcionaba independientemente del clima, terreno o acción enemiga. No era elegante ni eficiente según estándares alemanes tradicionales, pero era absolutamente imparable. El análisis más profundo vino del general Heinz Guderian, padre reconocido de la guerra blindada alemana. Inventamos el Blitzkrieg y revolucionamos la guerra, pero nunca resolvimos realmente su limitación fundamental inherente: la logística siempre retrasa el avance. Los americanos resolvieron este problema completamente a través de exceso industrial que consideramos imposible e innecesario. La Red Ball Express no era una simple línea de suministro tradicional, sino un río industrial fluyendo de material que literalmente ahogó a nuestras fuerzas bajo abundancia. La Red Ball Express costó a los Estados Unidos aproximadamente 100 millones de pesos en dólares de 1944, vehículos destruidos o abandonados, combustible consumido, carreteras francesas destruidas, reclamaciones civiles francesas por daños. Los oficiales del Estado Mayor alemán acostumbrados a gestionar escasez crónica encontraban la cifra completamente incomprensible y absurda. Sin embargo, los americanos consideraban el costo ridículamente barato por los resultados obtenidos. La operación había permitido directamente la captura de 400.000 soldados alemanes, la liberación completa de Francia, Bélgica y Luxemburgo, y acortó la guerra por un estimado conservador de 6 meses completos. Cada día de guerra costaba a América aproximadamente 250 millones de pesos en gastos militares totales. La Red Ball Express se pagó completamente a sí misma en un solo día de conflicto acortado. Una consecuencia completamente inesperada de la Red Ball Express fue el impacto revolucionario en la logística civil de posguerra. Miles de conductores veteranos retornaron a América con experiencia operando la red de transporte más grande del mundo bajo condiciones extremas. Estos veteranos fundaron compañías de camiones, diseñaron sistemas de autopistas interestatales y crearon efectivamente la industria logística moderna americana. Compañías como J.O. Freight, Roudwa y Consolidated Freightways fueron iniciadas directamente por veteranos de la Red Ball que aplicaron principios de logística militar a comercio civil. Habían aprendido en Francia que el volumen supera la eficiencia perfecta, la velocidad supera la perfección, y si puedes mantener camiones rodando 24 horas constantemente, puedes literalmente mover el mundo entero. Los historiadores militares reconocen universalmente la Red Ball Express como la operación logística decisiva del teatro europeo completo. Sin ella, el avance de Patton se detiene completamente, París cae semanas más tarde, y las fuerzas alemanas establecen exitosamente líneas defensivas de invierno que prolongan la guerra indefinidamente. La operación validó completamente la doctrina militar americana que enfatizaba logística sobre tácticas brillantes.
Mientras los oficiales alemanes estudiaban obsesivamente a Clausewitz y maniobras de campo de batalla, los americanos estudiaban líneas de ensamblaje de Detroit y horarios ferroviarios. La Red Ball Express demostró concluyentemente que en la guerra moderna industrial, la capacidad de suministrar fuerzas determina la victoria mucho más que la brillantez táctica de generales. Las unidades de guerra psicológica americanas reconocieron rápidamente el impacto y comenzaron a explotar. Comenzaron a transmitir grabaciones de sonidos de motores de camiones hacia las líneas alemanas cuando convoys reales no estaban presentes. Las unidades alemanas reportaban estos convoys fantasma como completamente reales, demostrando el daño psicológico profundo que la Red Ball Express había infligido en la moral alemana. En noviembre de 1944, con líneas ferroviarias parcialmente restauradas, la Red Ball Express fue oficialmente discontinuada después de 82 días de operaciones ininterrumpidas. Pero sus métodos revolucionarios habían cambiado permanentemente la logística militar mundial. El concepto de suministro continuo, de alto volumen, aparentemente derrochador pero devastadoramente efectivo, se convirtió en doctrina militar americana estándar. La innovación final fue la velocidad asombrosa de disolución. La operación masiva, 23.000 hombres, 6.000 vehículos, cientos de instalaciones, desapareció en apenas 72 horas. Las tropas fueron reasignadas, los vehículos redistribuidos, las rutas devueltas al uso civil francés. Los alemanes requerían meses meticulosos para crear operaciones mucho más pequeñas y años para disolverlas apropiadamente. Los americanos construyeron lo que necesitaban, lo usaron sin sentimentalismo, lo descartaron cuando ya no era útil, y construyeron algo mejor inmediatamente. Cuando los generales alemanes se rindieron finalmente en mayo de 1945, muchos citaron la Red Ball Express específicamente como la demostración más clara de la imposibilidad de continuar la resistencia. El mariscal de campo Albert Kesselring, considerado entre los comandantes más competentes de Alemania, fue preguntado directamente qué le había sorprendido más sobre las fuerzas americanas. Su respuesta fue inmediata y reveladora: no sus tanques, no sus aviones, sino sus camiones interminables. La Red Ball Express nos mostró que ustedes habían militarizado completamente la capacidad de producción de toda su sociedad. No estábamos luchando solo contra sus soldados. Estábamos luchando contra sus fábricas, y esa es una guerra que no podíamos ganar. En 1994, en el 50º aniversario del Día D, el Servicio Postal de los Estados Unidos emitió un sello conmemorativo honrando específicamente la Red Ball Express en el Museo Postal Nacional en Washington, D.C. La ceremonia reconocía finalmente una operación que había sido eclipsada durante décadas por operaciones de combate más glamorosas, pero que había demostrado ser igualmente decisiva en la victoria aliada. Los veteranos que asistieron a la ceremonia, ahora ancianos pero con orgullo intacto, hablaron emotivamente de su orgullo en una operación que había probado que el poder industrial americano y la determinación individual podían superar cualquier obstáculo imaginable. Habían conducido a través del agotamiento que mata, a través de fallas mecánicas constantes, a través de clima que detenía el blindaje alemán. Eran soldados de color mayormente, segregados oficialmente, discriminados sistemáticamente, negado reconocimiento durante la guerra misma, pero habían entregado la victoria a 56 kilómetros por hora constantes. La Red Ball Express demostró concluyentemente que en la guerra moderna, la logística no es apoyo secundario. Es el esfuerzo principal. La operación probó que la democracia industrial podía movilizar recursos a una escala que la eficiencia totalitaria alemana simplemente no podía igualar ni comprender. Los generales alemanes que se habían reído de la logística americana en agosto de 1944 fueron silenciados permanentemente por 6.000 camiones entregando 12.500 toneladas diarias a través de 1.100 kilómetros de Francia liberada. Habían asumido que los americanos seguirían precedentes europeos tradicionales: conservar recursos cuidadosamente, avanzar cautelosamente, planificar meticulosamente. En cambio, los americanos crearon un tsunami logístico que literalmente ahogó a las fuerzas alemanas en abundancia aliada abrumadora. El éxito de la operación no provino del genio militar tradicional, sino de características americanas que los alemanes nunca comprendieron completamente: exceso industrial casual, aptitud mecánica generalizada, habilidad improvisacional bajo presión y, más importante aún, la iniciativa de soldados individuales que tomaban decisiones independientes que en la Wehrmacht habrían requerido aprobación de mariscal de campo. En sus memorias escritas después de la guerra, el general George S. Patton, cuyo tercer ejército fue el beneficiario principal de la Red Ball Express, escribió el tributo definitivo: los conductores de camiones de la Red Ball Express merecen tanto crédito por la derrota de Alemania como cualquier unidad de combate. Condujeron a través del agotamiento que mata hombres,
a través de fallas mecánicas que detendrían ejércitos, a través de clima que paralizaba blindaje alemán. Sin ellos, el tercer ejército no se mueve ni un kilómetro. Sin movimiento, no ganamos. Eran soldados de color mayormente, segregados, discriminados, negado reconocimiento que merecían. Pero ganaron la guerra tan seguramente como cualquier fusilero. La historia debe registrar esta verdad. Esa verdad permanece como el testimonio final de la Red Bull Express. 23.000 conductores mayormente afroamericanos operando 6.000 camiones en una autopista de un solo sentido hacia la victoria lograron lo que la ciencia militar alemana había declarado categóricamente imposible. Suministraron ejércitos avanzando más rápido de lo que la física debería permitir, mantuvieron tiempo operacional más allá de la resistencia humana normal, y demostraron que en la guerra moderna, el lado con más camiones vence al lado con mejores tácticas cada vez. Los generales alemanes habían reído de la logística americana, descartándola como derrochadora, indisciplinada, imposible de sostener bajo presión de combate. 82 días después, esos mismos generales se rindieron a ejércitos suministrados por la Red Bull Express, finalmente comprendiendo la lección brutal que los camiones americanos habían derrotado a los tanques alemanes, que la abundancia industrial había abrumado la excelencia militar tradicional, que la logística se había convertido en estrategia. La Red Bull Express terminó oficialmente el 16 de noviembre de 1944, pero su impacto resonó permanentemente a través de la historia militar mundial.